Amigos, hola. Regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. Por favor, escribidnos. Nos interesa mucho saber desde dónde nos estáis escuchando. Os deseamos una escucha muy agradable. La pregunta llegó como un puñetazo en medio de la tarta de cumpleaños. Mi abuela Carmen, con sus 75 años recién cumplidos, y esa mirada que nunca se perdía nada, dejó el tenedor sobre el plato y se dirigió directamente a mí. Pablo, hijo, ¿qué has hecho con el dinero que te mando cada mes? Espero que lo estés usando bien. El salón se quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo que llevaba en esa casa desde antes de que yo naciera. Miré a mi abuela sin entender. ¿Qué dinero, abuela? Los 1.500 euros mensuales, los que llevo mandándote desde hace 2 años. Se me cayó el alma al suelo. 2 años. 1.500 euros al mes. Ni un solo céntimo había llegado a mi cuenta. Vi a mi madre Isabel ponerse pálida, mi padre Antonio tosió y se movió incómodo en su silla. Mi hermano Álvaro, siempre tan seguro de sí mismo, de repente encontró algo fascinante en su móvil. Abuela, yo no he recibido ningún dinero. El aire se cortaba con un cuchillo. Mi abuela frunció el ceño, esa expresión que significaba que algo no le cuadraba. Imposible. Cada día 15 del mes, sin falta. A la cuenta que me dio tu madre. Las miradas se cruzaron alrededor de la mesa. Había pastel, había globos, había velas apagadas, pero lo que había estado celebrando se transformó en otra cosa. Algo oscuro, algo que me revolvía el estómago. Tengo 27 años y trabajo en 2 sitios para poder pagar el alquiler de un estudio diminuto en las afueras. Me levanto a las 6 de la mañana para ir al almacén. Salgo corriendo a las 3 para llegar a la tienda de electrónica y por las noches estudio ingeniería informática como puedo. Hay semanas en que como arroz 3 días seguidos porque no me llega para más. Y mientras tanto, durante 2 años, alguien había estado recibiendo 1.500 euros que eran míos. Debe ser un error bancario, dijo mi madre rápidamente, demasiado rápidamente. Ya sabes cómo son esas cosas, mamá. Seguro que hay una explicación. Un error de 2 años, dije, y mi voz extraña incluso para mí. 24 meses. 36.000 euros. Álvaro Seguín mirarme. Mi hermano mayor, el exitoso, el que tiene un Audi del año pasado, el que se va de vacaciones a Bali y publica fotos en Instagram desde restaurantes donde el menú cuesta lo que yo gano en una semana. Siempre había pensado que trabajaba en algo importante, algo bien pagado. Nunca pregunté mucho. Quizás debía hacerlo. Mañana mismo vamos al banco, dijo la abuela Carmen, y cuando ella usaba ese tono, no había discusión posible. Vamos a aclarar esto. Nadie se mete con mi familia. La fiesta terminó media hora después. Los besos de despedida fueron tensos, las sonrisas forzadas. Cuando salí de esa casa, la misma donde había pasado tantos domingos de mi infancia, sentí que algo se había roto, algo que quizás llevaba roto mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sumando 1.500 por 24, 36.000 euros. Entonces dicho habría terminado de que terrier que man un burro. Habría podido comprarme un coche decente en lugar de depender del metro y los autobuses. Habría personas anormales, no como alguien with that den eglet. Me vino a la mente algo que mi novia Laura me había dicho hacía unas semanas. Tu familia te trata como si fueras invisible. Yo lo había negado, me había enfadado incluso. Pero ahora, acostado en la oscuridad de mi estudio de 30 metros cuadrados, me preguntaba si no tendría razón. Al día siguiente, la abuela Carmen me llamó a las 8 de la mañana. Nos vemos en el banco a las 11. Ya pedí cita. Y Pablo, trae paciencia porque vamos a llegar hasta el fondo de esto. Llegué 20 minutos antes. La esperé en la puerta, nervioso, con las manos en los bolsillos. Cuando la vi bajar del taxi, con su bolso grande y ese porte de mujer que ha criado 5 hijos y enterrado un marido sin perder la dignidad, supe que no iba a dejar que nadie le tomara el pelo. El empleado del banco, un hombre joven con corbata azul, nos atendió con esa amabilidad profesional que se enseña en los cursos de atención al cliente. Señor Hernández, claro, tenemos todo documentado. Las transferencias realizadas mensualmente sin problema. ¿A qué cuenta?, pregunté. El empleado tecleó en su ordenador, frunció el ceño. A una cuenta, miró a mi abuela. A la cuenta que figura a nombre de Isabel Hernández de Torres, mi madre. El dinero había ido a mi madre.
36.000 euros en 2 años, directo a su cuenta. ¿Tiene el número de cuenta completo?, preguntó mi abuela. El hombre lo anotó en un papel. No era una cuenta que yo conociera. Desde que me fui de casa, solo conocía la cuenta familiar principal, donde depositaba mi parte cuando había que hacer algún regalo conjunto o pagar algo entre todos. ¿Puedo ver los recibos de las transferencias? La voz de mi abuela sonaba tranquila, pero yo la conocía. Bajo esa calma había cero. El empleado imprimió un documento de varias páginas. Ahí estaba todo, cada mes como un reloj. Día 15, 1.500 euros. Concepto para Pablo. Salimos del banco en silencio, nos sentamos en un café cercano. Pedí un cortado que no toqué. Abuela, ¿por qué mamá haría esto? No lo sé, hijo, pero lo vamos a averiguar. Esa misma tarde mi prima Natalia me escribió un mensaje. Pablo, ¿estás bien? Mi madre me contó lo del cumpleaños de la abuela. Si necesitas ayuda con algo, cuenta conmigo. Natalia era 2 años menor que yo, trabajaba en una empresa de tecnología y siempre ha sido la lista de la familia. Si alguien podía ayudarme a entender qué diablos estaba pasando, era ella. Necesito que me ayudes a investigar algo, le respondí. Dime cuándo y dónde. Nos encontramos al día siguiente en un café tranquilo, lejos del barrio donde vivía mi familia. Natalia llegó con su portátil bajo el brazo y esa expresión de determinación que siempre tenía cuando se proponía resolver un problema. Cuéntame todo desde el principio, dijo, sacando su ordenador. Le conté. La cena, la pregunta de la abuela, el silencio incómodo, la visita al banco. Natalia iba tomando notas en su móvil, asintiendo de vez en cuando. ¿Y tus padres qué te dijeron después? Nada. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que era un malentendido, que lo íbamos a aclarar. Mi padre ni eso. Álvaro tampoco ha dado señales de vida. Qué raro todo esto, murmuró Natalia. Mira, necesitamos más información. ¿Tienes acceso a algún ordenador de tus padres? ¿Papeles? ¿Documentos bancarios? Tengo llave de su casa. Todavía. Para emergencias. Emergencia, cuenta si te han estado robando 36.000 euros. Tenía razón. Quedamos en ir esa misma tarde. Mis padres trabajaban hasta las 7, teníamos tiempo suficiente. La casa donde crecí me recibió con ese olor familiar a detergente de limón que mi madre usaba siempre. Entramos despacio, aunque no hacía falta. No estábamos haciendo nada malo, o eso intentaba convencerme. ¿Dónde guarda tu madre los papeles importantes?, preguntó Natalia. En el despacho. Tiene un archivador. El despacho era pequeño, ordenado. Mi madre trabajaba como administrativa en una gestoría y llevaba ese orden obsesivo a casa. Cada carpeta estaba etiquetada: facturas, seguros, médico, impuestos. Busquemos algo relacionado con el banco, dijo Natalia. Tardamos 20 minutos en encontrarlo. Una carpeta sin etiquetar, metida detrás de las demás. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que no reconocí. Y ahí estaban, las transferencias de la abuela Carmen, una tras otra, mes tras mes. 1.500 euros entrando. Y luego, saliendo. Mira esto, Natalia señaló la pantalla de su móvil donde había fotografiado varios extractos. El dinero entra y a los pocos días sale. Transferencias a... Espera, esto es raro. ¿Qué? Una empresa, Inversiones Mediterráneo, SNTL. ¿Te suena? Negué con la cabeza. Natalia siguió buscando en los papeles. De repente se quedó quieta, con un sobre en la mano. Pablo, tienes que ver esto. Dentro del sobre había un contrato. Un préstamo personal de 25.000 euros. La fecha 16 meses atrás. El nombre del titular me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pablo Torres Hernández. Yo. Esto no puede ser real, susurré. Yo nunca he pedido un préstamo. Natalia leyó el documento con atención, pasando las páginas rápidamente. Aquí hay una firma. ¿Es la tuya? Miré. Se parecía, sí. Pero yo sabía con absoluta certeza que nunca había firmado ese papel. Alguien falsificó mi firma. Sigue leyendo, dijo Natalia, señalando la letra pequeña. El préstamo está en tu nombre, pero el dinero se depositó en, déjame ver, otra cuenta. No aparece el número completo aquí, pero seguimos buscando. Encontramos más documentos, estados de cuenta. El préstamo de 25.000 euros se había convertido en una deuda de 40.000 con los intereses acumulados. 40.000 euros que yo supuestamente debía. 40.000 euros que nunca había visto. Me quedé helado. Literalmente sentí que la sangre se me iba de la cara. Durante 1 año y medio, alguien había usado mi nombre, mi identidad, para sacar dinero. Y yo sin saberlo, trabajando como un idiota en 2 empleos mientras una deuda gigantesca crecía a mi nombre. Hay más. Natalia había seguido revisando los papeles. Mira estos mensajes impresos.
Eran capturas de pantalla de WhatsApp, conversaciones entre mi madre y Álvaro. Mamá, necesito otros 2,000 para el miércoles. Álvaro, no puedo seguir así. Tu abuela va a sospechar. Solo un poco más. La inversión está a punto de dar frutos. Eso mismo dijiste hace 6 meses. Esta vez es diferente. Confía en mí. Había más, muchos más. Durante casi 2 años, mi hermano había estado pidiendo dinero y mi madre se lo daba, con el dinero de la abuela Carmen, con el dinero que era para mí. ¿Por qué imprimiría esto tu madre?, preguntó Natalia, quizás como prueba, por si acaso. Seguimos leyendo. En uno de los mensajes más recientes, mi madre escribía: «Ten más cuidado, no podemos seguir usando el dinero de mamá. Pablo puede enterarse». «Pablo no se entera ni de lo que tiene delante de las narices», había respondido Álvaro. Me quemaba por dentro. Rabia, humillación, dolor, todo mezclado en un nudo en el estómago que me impedía respirar bien. «Necesitamos copiar todo esto», dijo Natalia, empezando a fotografiar documentos con su móvil. «Y necesitas un abogado. Esto es fraude, Pablo. Robo de identidad. Es mi familia», dije, y la voz me salió quebrada. «Una familia que te ha estado robando durante 2 años. Salimos de allí con cientos de fotos en el móvil de Natalia. Pruebas, evidencias, la verdad en píxeles y archivos PDF. Esa noche llamé a la abuela Carmen, le conté todo. Esperaba gritos, indignación, pero su voz sonó tranquila, fría incluso. Ese dinero era para ti, para que pudieras estudiar sin matarte trabajando, para que tuvieras una vida digna. Lo sé, abuela. Mañana voy a contratar a alguien, un investigador. Vamos a saber exactamente qué ha pasado con cada euro. No hace falta que gastes más dinero en esto. Pablo, escúchame bien. Esto no es solo dinero. Esto es traición. Y en mi familia no va a quedar sin consecuencias. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi estudio. Había una mancha de humedad en la esquina que llevaba meses queriendo arreglar, pero nunca tenía tiempo, ni dinero para llamar a alguien. Trabajaba 14 horas al día, estudiaba por las noches, y mientras tanto mi hermano vivía la gran vida con dinero robado. Con mi dinero. Laura, mi novia, llegó 1 hora después. Había quedado con ella para cenar, pero cuando abrí la puerta debió ver algo en mi cara porque su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué pasó?», le conté. Todo. Mientras hablaba vi cómo su rostro cambiaba. Sorpresa, indignación y luego algo más, algo que no me gustó. «Es muy fuerte esto», Pablo dijo cuando terminé. «Tu familia. No sé qué decir. Es una mierda, eso es lo que es». «Sí, pero…», se mordió el labio. «¿Vas a denunciarlos?». «Quiero decir, son tu familia. Me robaron 40,000 euros, falsificaron mi firma. Tengo una deuda que nunca pedí. Ya, pero piensa en el escándalo. Todo el mundo se va a enterar. Tus padres, tu hermano, va a ser horrible». La miré. Llevábamos 2 años juntos. 2 años en los que había creído que me conocía, que me apoyaba. Pero en sus ojos vi algo que me dio mala espina. Miedo. No miedo por mí, sino miedo a estar asociada con el escándalo. «¿Estás diciendo que no debería hacer nada?». «No, no es eso. Solo digo que quizás podrían arreglarlo en privado, sin abogados, ni investigadores, ni todo eso. Laura, me robaron. Lo sé, pero no hubo un pero que valiera». Esa noche Laura se fue temprano, con excusas vagas sobre trabajo al día siguiente. Yo me quedé solo, dándole vueltas a todo, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba pieza por pieza. Al día siguiente, la abuela Carmen cumplió su palabra. Contrató a un investigador privado, un tal Sergio Molina, que tenía un despacho pequeño pero ordenado cerca del centro. Nos reunimos los 3, la abuela, yo y ese hombre de unos 50 años con cara de haber visto de todo. «Necesito que averigüe exactamente qué pasó con el dinero», dijo mi abuela, directa como siempre. «¿A dónde fue? ¿Quién lo usó? ¿Qué compraron con él?». Sergio Molina asintió, tomando notas. «¿Tienen documentación? ¿Extractos bancarios? ¿Contratos?». Natalia había organizado todo en una carpeta digital. Se la pasamos en un USB. El investigador la revisó durante varios minutos en silencio. «Esto es bastante claro», dijo finalmente. «Transferencias regulares, desvío de fondos, préstamo fraudulento. Van a necesitar un abogado también. Esto es un caso legal». «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó la abuela. «Dame 1 semana. Voy a rastrear la empresa esta, Inversiones Mediterráneo. Voy a ver qué compras importantes ha hecho su nieto Álvaro en los últimos 2 años. Y voy a conseguir más información sobre ese préstamo». Salimos de allí y la abuela me invitó a comer. Fuimos a un restaurante tranquilo donde hacían un cocido como los de antes, pero yo apenas podía probar bocado. «Abuela, ¿por qué? ¿Por qué qué, hijo? ¿Por qué mamá haría esto? ¿Por qué me haría esto?». Ella suspiró, dejó el tenedor en el plato.
A veces los padres cometen el error de proteger al hijo equivocado. Tu hermano siempre fue el que necesitaba más ayuda, más atención, y tu madre creo que nunca supo decirle que no. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? Tú importas, Pablo. Por eso estamos aquí. Por eso vamos a arreglar esto. Pero mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en todos esos años sintiéndome invisible, sintiéndome el segundo plato. Siempre Álvaro primero. Álvaro el inteligente, Álvaro el exitoso, Álvaro el que iba a llegar lejos, y yo el que trabajaba duro sin quejarme, el que sacaba adelante sus cosas solo, el que no daba problemas. Resultaba que no dar problemas significaba que podían olvidarse de ti, podían robarte y pensar que no te ibas a enterar. La semana que siguió fue un infierno. No de esos infiernos dramáticos de las películas, sino del tipo silencioso, del que te va royendo por dentro mientras intentas mantener una apariencia normal. En el trabajo del almacén, mi jefe me llamó la atención 2 veces por errores estúpidos. Había metido cajas de tornillería en el pasillo equivocado, había olvidado actualizar el inventario, cosas que nunca me pasaban. Pero mi cabeza estaba en otro sitio, dándole vueltas a los números, a las mentiras, a las conversaciones que imaginaba tendría que tener. «Torres, ¿estás bien?», me preguntó Ramón, el encargado, un hombre de 60 años que llevaba toda la vida ahí. «Te veo distraído». «Problemas familiares», dije, porque era la verdad, aunque no toda. «Arréglalo pronto. No puedo permitirme que cometas errores. Hay mucha gente buscando trabajo». El mensaje era claro, una amenaza velada. Me tragué la rabia y asentí. En la tienda de electrónica no fue mejor. Una clienta me gritó porque le expliqué mal las características de un portátil. Mi compañera Sonia tuvo que intervenir y arreglarlo. Después me llevó aparte. «Oye, ¿qué te pasa? Llevas 3 días como un zombi. Nada, estoy cansado». «Pues espabila, porque Javier está buscando excusas para echar a alguien». No le des motivos. Todos los días era lo mismo. Levantarme, trabajar, estudiar, dormir poco y en cada momento libre pensar en el dinero robado, en las mentiras, en cómo mi propia familia me había traicionado. Laura dejó de responder mis mensajes con la misma frecuencia. Antes hablábamos varias veces al día. Ahora podían pasar horas, a veces un día entero, hasta que contestaba. Y cuando lo hacía, eran respuestas cortas, evasivas. «Estoy liada con trabajo». «Hablamos luego». «Necesito tiempo para pensar». ¿Pensar en qué? Eso nunca lo aclaraba. Pero yo lo sabía. Estaba pensando si quería seguir con alguien cuya familia era un desastre, con alguien que iba a tener que lidiar con abogados y denuncias y escándalos. Los estudios también se fueron al garete. Tenía un examen de bases de datos la semana siguiente y apenas había abierto los apuntes. Intenté estudiar una noche, sentado en mi escritorio diminuto, pero las palabras se mezclaban en la página. SQL, tablas relacionales, claves primarias, nada tenía sentido. Cerré el libro y me fui a dormir. Natalia me llamaba cada día para saber cómo estaba. Era la única que parecía entender lo que estaba pasando. «¿Has sabido algo del investigador?», me preguntó una tarde. «Todavía no. Dijo que necesitaba una semana. ¿Y tus padres? ¿Te han llamado?» Mi madre me escribió un par de mensajes. Dice que tenemos que hablar, que hay cosas que no entiendo. Mi padre nada. Álvaro tampoco. «¿Les vas a responder?» «No sé qué decirles, Natalia. ¿Qué se supone que diga?» «Hola, mamá. Gracias por robarme 36.000 euros». Ella suspiró al otro lado del teléfono. «Sé que es duro, pero tienes que mantenerte firme. No dejes que te convenzan de que esto es normal o que tú tienes la culpa de algo». Tenía razón. Pero mantenerme firme era más difícil de lo que parecía cuando todo a mi alrededor se estaba desmoronando. El jueves por la noche, Laura apareció en mi casa sin avisar. Llegó con esa expresión seria que significaba que venía a decir algo importante. «Tenemos que hablar», dijo, y esas 4 palabras nunca traen nada bueno. Nos sentamos en el sofá, ese sofá de segunda mano que había comprado por 50 euros a un tipo de internet. De repente me sentí muy consciente de lo pequeño y patético que era mi apartamento comparado con el suyo, con su piso compartido en una zona decente del centro. «Pablo, esto es muy difícil para mí», empezó. «¿El qué?» «Todo. Tu familia, el problema del dinero, los abogados». Es mucho para mí también, Laura. Son los que me robaron. Lo sé. Pero se mordió el labio. «No sé si puedo con esto ahora mismo. Tengo mi trabajo. Estoy intentando conseguir un ascenso y todo este drama». Drama, la palabra me salió más dura de lo que pretendía. Me robaron 40.000 euros. «No es un drama, es un delito».
Sí, pero la forma en que estás manejándolo, investigadores privados, vas a denunciar a tu propia familia, va a salir en los periódicos, la gente va a hablar. ¿Y qué se supone que haga? ¿Quedarme callado? Podrías intentar arreglarlo en privado, hablar con ellos, llegar a un acuerdo. No tiene por qué ser algo público. La miré, realmente la miré, y vi a alguien que no quería estar asociada con problemas, con escándalos, con cosas complicadas. Vi a alguien que prefería que yo me tragara la humillación con tal de mantener las apariencias. Laura, me robaron. Mi propia madre me robó. Mi hermano falsificó mi firma. Tengo una deuda de 40.000 euros que nunca pedí. Lo entiendo, pero no lo entiendes. Si lo entendieras, estarías de mi lado sin peros. Ella se levantó, cogió su bolso. Necesito tiempo. Necesito pensar si esto es lo que quiero en mi vida ahora mismo. ¿Esto? ¿Te refieres a mí? No respondió. Salió por la puerta y la cerró despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido. Me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta cerrada, sintiéndome más solo de lo que me había sentido nunca. Al día siguiente, Sergio Molina me citó en su despacho. La abuela Carmen ya estaba allí cuando llegué, sentada muy erguida en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Buenos días, Pablo, me saludó el investigador haciéndonos pasar a su oficina. Tengo información. Abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Dentro había documentos, fotografías, extractos bancarios. Empecemos por Inversiones Mediterráneo SIL, dijo, sacando varios papeles. Es una empresa fantasma. Se constituyó hace 3 años con un capital mínimo de 3.000 euros. El administrador único es un tal Germán Ruiz Soto. No conozco a nadie con ese nombre, dije. Normal. Es un testaferro. La empresa se dedica supuestamente a inversiones inmobiliarias en la costa. Prometen rentabilidades del 20-25% anual. Lo típico. Una estafa piramidal, dijo mi abuela. Exacto. Y su nieto Álvaro invirtió dinero ahí. Mucho dinero, según he podido averiguar, más de 50.000 euros en total. 50.000. El dinero de la abuela más el préstamo fraudulento a mi nombre. Todo ido a una estafa. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿Se puede recuperar? Sergio negó con la cabeza. Lo dudo. La empresa está en proceso de disolución. Germán Ruiz desapareció hace 4 meses. Hay varias denuncias de otros inversores, pero el dinero se esfumó. Mi abuela cerró los ojos un momento, respiró hondo. ¿Qué más has averiguado? He investigado las compras importantes de Álvaro en los últimos 2 años. El Audi que tiene, comprado hace 18 meses, financiado en parte pero con una entrada de 12.000 euros en efectivo. Un reloj Rolex, comprado hace un año, 6.000 euros. Varios viajes Tailandia, Bali, Nueva York. En total, calculo que gastó entre 70 y 80.000 euros en ese periodo. ¿De dónde sacó tanto dinero?, pregunté. Él trabaja en una inmobiliaria, ¿no? Trabaja, sí, pero sus ingresos declarados no superan los 24.000 euros anuales. No cuadra con su nivel de vida. El dinero de mamá, dije, el dinero de la abuela, el préstamo a mi nombre. Todo. ¿Hay algo más? Sergio sacó un documento con gesto grave. Hace 8 meses, Álvaro empeñó una joya, un anillo de compromiso con un diamante de medio quilate. Obtuvo 1.200 euros por él. Se me cortó la respiración. Mi anillo. El anillo que le había dado a Laura, el que había comprado después de ahorrar durante 6 meses, renunciando a comer fuera, a cualquier capricho, guardando cada euro. El anillo que guardaba en mi habitación de la casa de mis padres porque Laura había dicho que quería esperar un poco más antes de oficializar nada. Ese es mi anillo, murmuré. Lo imaginé cuando vi la descripción. Lo siento, Pablo. ¿Todavía está en la casa de empeños? No. Alguien lo compró hace 3 meses, perdido, como todo lo demás, como el dinero, como la confianza, como la familia que creía tener. Tengo más información, continuó Sergio. He podido acceder a algunos mensajes entre su madre Isabel y Álvaro, con la ayuda de su prima Natalia, que me facilitó acceso a las capturas que ya tenían. Puso varios papeles sobre la mesa, conversaciones de WhatsApp, impresas, subrayadas. Álvaro, esto tiene que parar. Ya no puedo más. Mamá, solo un poco más. Te juro que voy a recuperarlo todo. Eso dijiste hace meses. Tu abuela va a descubrir que el dinero no llegaba a Pablo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo? Quedarías tan mal como yo. No me chantajees. Eres mi hijo, pero esto está mal. Papá lo sabe. Él está de acuerdo. Tu padre no sabe la mitad de lo que has gastado. Había más, muchos más. En uno de los mensajes más recientes, apenas 2 semanas antes del cumpleaños de la abuela, mi madre escribía: si se entera, nos va a desheredar a todos. Pues que no se entere, respondía Álvaro. Pablo es idiota.
Nunca pregunta nada. Idiota. Mi propio hermano me llamaba idiota mientras me robaba. ¿Mi padre sabía?, pregunté, señalando el mensaje. Según parece, sí. Al menos parte. He encontrado transferencias también de su cuenta personal a la de Álvaro. No tanto como su madre, pero unos 15.000 euros en total durante el último año y medio. Mi abuela se había quedado muy callada. Cuando habló, su voz sonaba cansada, vieja por primera vez. Mi propia hija hizo esto. Lo siento, señor Hernández, dijo Sergio. ¿Qué más hay? Dime todo. Quiero saberlo y no todo. Hay más familia involucrada. El hermano de Isabel, Raúl, también le debe dinero a usted. Según he podido averiguar, 12.000 euros que pidió prestados hace 2 años para un negocio que nunca funcionó. Nunca se los devolvió. Lo sabía, murmuró la abuela. Siempre supe que Raúl era un irresponsable. Pero no pensé que Isabel, no pensé que mi hija pudiera hacer algo así. Sergio cerró la carpeta. Tengo toda la documentación lista para presentarla a un abogado. Hay suficientes pruebas para una denuncia por apropiación indebida, falsificación de documento y robo de identidad. Los cargos serían contra Álvaro principalmente, pero su madre Isabel podría ser acusada de complicidad. Hazlo, dijo la abuela. Contacta con un abogado. Vamos a llegar hasta el final con esto. Salimos del despacho en silencio. Afuera había empezado a llover, una lluvia fina y fría, de esas que se te meten hasta los huesos. Mi abuela me agarró del brazo. ¿Estás bien, hijo? No lo sé, abuela. No sé qué siento. Rabia, supongo. Dolor. Traición. Todo eso junto. Y también me siento estúpido. ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque confiabas en ellos. Porque eran tu familia. No hay nada de estúpido en confiar en tu familia. Pero sí lo había. Había sido estúpido, ciego, ingenuo, y ahora estaba pagando el precio. El abogado se llamaba Carlos Mendoza y tenía un despacho en el centro, en uno de esos edificios antiguos con ascensor de reja que chirrían al subir. Nos recibió en una sala amplia, con estanterías llenas de libros de leyes y ese olor a papel viejo que tienen los sitios donde se guarda mucha documentación. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unas gafas de montura metálica. La abuela Carmen lo conocía desde hacía décadas. Había llevado los asuntos legales del abuelo cuando vivía y, según ella, era de fiar. Carmen, ¿cuánto tiempo la saludó con afecto, besándola en ambas mejillas? Aunque hubiera preferido verte en otras circunstancias. Yo también, Carlos. Pero aquí estamos. Le explicamos todo. Bueno, la abuela explicó mientras yo permanecía sentado, mirando por la ventana, viendo pasar la vida normal de la gente que no tenía sus familias destrozadas. Carlos Mendoza escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando llegamos a la parte del préstamo fraudulento. ¿Tienes toda la documentación?, me preguntó. Le entregué la carpeta que había preparado Sergio Molina. La revisó con atención, página por página. El silencio se alargó varios minutos. Solo se oía el ruido del tráfico desde la calle y el tic-tac de un reloj de pared. Esto es grave, dijo finalmente. Muy grave. Apropiación indebida, falsificación de documento público, robo de identidad. Álvaro podría enfrentarse a varios años de cárcel. ¿Y mi madre?, pregunté, y me sorprendió lo rara que sonó mi voz al decir esas palabras. Mi madre, la mujer que me había dado la vida, que me había criado, que supuestamente me quería. Complicidad, encubrimiento, depende de cómo queramos enfocarlo. Pero sí, hay base legal para incluirla en la denuncia. La abuela se removió en su silla. ¿Qué recomiendas, Carlos? Lo primero es hacer una denuncia formal. Con toda esta documentación, la policía tendrá que investigar. El banco también tendrá que pronunciarse sobre el préstamo fraudulento. Pablo, ¿has hablado ya con tu entidad bancaria sobre la deuda? Negué con la cabeza. Hazlo, cuanto antes. Explícales la situación, muéstrales esta documentación. Es importante que quede constancia de que tú no solicitaste ese préstamo y que estás siendo víctima de un fraude. Y después esperamos. La justicia es lenta, Pablo. Esto puede llevar meses, incluso años. Pero con las pruebas que tenemos, el caso es sólido. Salimos del despacho con más papeles, más documentos que firmar, más pasos que seguir. La burocracia de la traición, pensé. Todo tiene su proceso, su formulario, su sello oficial. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó la abuela mientras caminábamos por la calle. Una vez que presentemos la denuncia, no hay vuelta atrás. ¿Tú tienes dudas? Yo no, pero eres tú quien tiene que vivir con las consecuencias. Abuela, me robaron. ¿Qué se supone que haga? Lo correcto. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Pero lo correcto dolía,
dolía como el demonio. Esa tarde mi madre me llamó, vi su nombre en la pantalla del móvil y durante un momento dudé si contestar. Finalmente lo hice. Pablo, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos. ¿Para qué? ¿Para que me cuentes más mentiras? Para explicarte. Hay cosas que no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que durante 2 años me robaste. Entiendo que ayudaste a Álvaro a arruinarme la vida. Entiendo que falsificaste mi firma en un préstamo de 25.000 euros. Yo no falsifiqué nada. Eso fue Álvaro. Pero lo sabías. Y no dijiste nada. Lo permitiste. Silencio al otro lado. Podía imaginarla en su casa, en la cocina probablemente, retorciendo el cable del teléfono fijo como hacía cuando estaba nerviosa. Eres mi hijo, dijo finalmente. Los dos sois mis hijos. Intentaba ayudar a Álvaro. ¿Ayudarlo? ¿Robándome a mí? No lo veas así. ¿Cómo quieres que lo vea? El dinero era para mí. La abuela lo mandaba para mí. Y tú se lo diste a él. Álvaro lo necesitaba. Tú estabas bien. Tienes trabajo. Estás estudiando. Que estoy bien. Trabajo 14 horas al día, como arroz porque no me llega para más. Tengo que elegir entre comprar libros o pagar la luz. ¿Eso es estar bien? No sabía qué. No quería saber. Es diferente. Otra pausa. Oí voces de fondo. Mi padre, probablemente. Álvaro también. Tu abuela va a denunciarnos, ¿verdad? Voy a denunciaros yo. Es mi nombre el que está en ese préstamo. Es mi vida la que casi arruinan. Pablo, por favor, piénsalo. Somos tu familia. Una familia no hace esto. Colgué. Meterme en las manos. Fui al baño, chitriu grea. Me reflasen y el haspal en la inspiración nada. No me había dado cuenta hasta ese momento de lo mucho que todo esto me había afectado físicamente. El fin de semana siguiente fue el peor. Tenía el examen de bases de datos el lunes y no había estudiado nada. Intenté concentrarme, de verdad que lo intenté. Pero cada vez que abría el libro, las palabras se mezclaban. SQL, normalización, claves foráneas, todo se convertía en un borrón. El domingo por la noche, Natalia vino a mi casa con pizza y refrescos. Vas a comer algo decente. Y luego vamos a repasar juntos, dijo con esa determinación que no admitía discusión. Natalia, no puedo. No me entra nada. Pues vamos a hacer que te entre. Dame los apuntes. Pasamos 4 horas repasando. Ella me explicaba. Yo intentaba concentrarme. A veces lo conseguía. A veces mi mente se iba a otro sitio. A la cara de mi madre cuando hablamos por teléfono. A Álvaro empeñando mi anillo. A Laura diciendo que necesitaba tiempo. ¿Sabes algo de Laura? Pero Natalia en un descanso. No ha vuelto a escribir. Lo siento. Yo también. El lunes llegué al examen con 3 horas de sueño y una sensación de irrealidad. Me senté en mi sitio habitual, saqué el bolígrafo, esperé a que repartieran las hojas. Cuando las tuve delante, las preguntas me parecieron escritas en otro idioma. Hice lo que pude. Respondí lo que sabía, dejé en blanco lo que no. Cuando salí del aula, sabía que había suspendido. No por poco. Había suspendido de verdad, probablemente con un 3 o un 4. ¿Qué tal?, me preguntó Javier, un compañero de clase. Fatal. Ya todos decían que estaba difícil. No era eso. No era que estuviera difícil. Era que yo estaba roto. Esa misma semana, el jefe del almacén me llamó a su despacho. Torres, esto no puede seguir así. Lo sé, lo siento. No quiero disculpas. Quiero que trabajes bien. El mes pasado cometiste 5 errores en el inventario. 5. ¿Sabes el lío que causó eso? No volverá a pasar. Eso espero, porque la próxima vez tendré que dejarte ir. Hay mucha gente que necesita trabajo. Salí de allí sintiéndome peor de lo que había entrado. En la tienda de electrónica, Javier me había estado observando toda la semana con esa mirada de depredador que busca debilidades. Sabía que estaba esperando el momento para hacer un movimiento. Laura me escribió el miércoles. Un mensaje corto. Necesitamos vernos para hablar. Quedamos en un café cerca de su trabajo. Llegó puntual, como siempre, con el pelo recogido y ese aire profesional que últimamente parecía llevar incluso fuera de la oficina. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué querías hablar? De nosotros, de esto. Pablo, he estado pensando mucho y vas a dejarme. Ella parpadeó, sorprendida. Iba así, creo que es lo mejor. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Para los dos. Estás pasando por algo muy difícil y yo no puedo ser el apoyo que necesitas ahora mismo. No te estoy pidiendo que seas mi apoyo, solo te estoy pidiendo que estés. Es lo mismo, Pablo. No, no lo es. Suspiró, jugó con su taza de café sin beber. Esto va a ponerse feo. Tu familia, los abogados, posiblemente los medios, si se entera la prensa.
No quiero estar en medio de eso. Entiendo, ¿de verdad? Sí, entiendo que prefieres a alguien sin problemas, alguien cuya familia no sea un desastre. No es eso. Es exactamente eso. Y está bien, Laura, de verdad, no puedo obligarte a quedarte. Se quedó callado un momento. Luego sacó algo de su bolso, una cajita pequeña, mi anillo, o más bien, un anillo. No podía ser el mío porque Álvaro lo había empeñado. Compré otro, dijo. Cuando me enteré de lo que pasó con el tuyo, pensé que... No sé qué pensé, que podía arreglarlo de alguna manera. No puedes arreglar esto comprando un anillo nuevo. Lo sé. Dejó la cajita sobre la mesa y se levantó. Cuídate, Pablo. Tú también. La vi salir del café, desaparecer entre la gente de la calle. Abrí la cajita. El anillo era bonito, similar al original, pero no era el mismo. Nada era lo mismo ya. Esa noche, Natalia me llamó. ¿Cómo estás? Laura me dejó. Lo siento. Yo también. ¿Quieres que vaya? No, estoy bien. Bueno, no estoy bien, pero quiero estar solo. Pablo, tienes que cuidarte. No puedes dejarte hundir por esto. ¿Cómo no hundirme? Mi familia me robó, mi novia me dejó, estoy a punto de perder los 2 trabajos, acabo de suspender un examen. ¿Qué más tiene que pasar? Vas a salir de esto. Lo prometo. No hagas promesas que no puedes cumplir. Colgué. Me quedé sentado en el sofá, en la oscuridad, mirando la pared. Pensé en todo lo que había perdido en tan poco tiempo. Dinero, sí, pero también familia, pareja, estabilidad laboral, notas. Todo se había desmoronado como un castillo de naipes. El viernes, la abuela Carmen me llamó para decirme que había llegado el momento. Habíamos reunido todas las pruebas, teníamos todos los documentos, el abogado había preparado la denuncia. ¿Estás listo?, me preguntó. No, pero hagámoslo de todas formas. He convocado una reunión familiar. Este domingo, en mi casa. Van a venir todos, tu madre, tu padre, Álvaro, también tu tío Raúl, y nosotros, tú, yo, Natalia y el abogado Carlos. ¿Les has dicho de qué va? Les he dicho que tenemos que hablar de un asunto familiar importante. Nada más. ¿Crees que vendrán? Vendrán. Cuando yo convoco, la familia viene. El domingo amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Me duché, me afeité, me puse la ropa más presentable que tenía. Un pantalón oscuro, una camisa blanca. Quería verme digno. Quería que me vieran y supieran que no me habían roto del todo. Llegué a casa de la abuela media hora antes. Natalia ya estaba allí junto con Carlos Mendoza. Habían preparado el salón como para una reunión formal. La mesa grande del comedor estaba despejada con sillas alrededor. En un extremo, y una carpeta Grace en todas las pruebas. ¿Nervioso?, me preguntó Natalia. Aterrado. La abuela entró en la sala. Había unos vestidos buenos, el pelo rojordes y tenía ese aire de autoridad serena que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y han visto de todo. Vamos a hacer esto con calma, dijo. Sin gritos, sin drama, con la verdad por delante. A las 5 en punto empezaron a llegar. Primero mi tío Raúl, con su esposa Marta. Luego mis padres. Mi madre traía un tupper con bizcocho, ese gesto automático de llevar comida a casa de la abuela que había hecho toda la vida. Mi padre saludó con un beso en la mejilla, incómodo. Álvaro llegó el último, con esa seguridad falsa que usa la gente que sabe que ha hecho algo malo, pero espera salir impune. ¿Qué es todo esto?, preguntó mi madre, viendo al abogado. Siéntate, Isabel, dijo la abuela. Todos, sentaos. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron. Alrededor de la mesa, como habíamos hecho tantas veces para comidas familiares, para cumpleaños, para navidades. Pero esta vez no había comida, solo había verdades. La abuela Carmen se quedó de pie, en la cabecera de la mesa. Abrió la carpeta. Hace 2 años empezó. Decidí ayudar a mi nieto Pablo. Le mandaba 1.500 euros cada mes para que pudiera estudiar sin matarse trabajando. Durante 2 años, cada mes, hice esa transferencia, y Pablo nunca recibió ese dinero. Mi madre se puso pálida. Mi padre miró al suelo. Álvaro se removió en su silla. Fueron 36.000 euros, continuó la abuela, que acabaron en una cuenta a nombre de Isabel, mi hija. Y de ahí pasaron a Álvaro. Mamá, ¿puedo explicarlo?, empezó mi madre. Todavía no he terminado. La abuela sacó más papeles de la carpeta. Los fue poniendo sobre la mesa, uno por uno, como si jugara al póker y estuviera mostrando sus cartas. Además de los 36.000 euros míos, Álvaro pidió un préstamo de 25.000 euros, a nombre de Pablo. Pablo nunca firmó ese préstamo, nunca lo pidió, nunca vio ese dinero. Eso es imposible, dijo Álvaro, pero su voz sonaba débil. ¿Imposible? La abuela puso el contrato sobre la mesa. Aquí está, tu firma falsificada, Pablo, y el dinero depositado en una cuenta que no es tuya.
Carlos Mendoza se aclaró la garganta. Con los intereses acumulados, la deuda actual es de 40,000 euros. Una deuda que Pablo no contrajo, pero que está legalmente a su nombre. Debe haber un error, dijo mi padre, con error administrativo. Error, Antonio, respondió la abuela. Hay fraude, hay robo, hay falsificación de documentos. Mi madre se tapó la cara con las manos. Mi tío Raúl miraba la escena como si no tuviera nada que ver con él, pero yo sabía que la abuela también tenía algo preparado para él. ¿Sabes dónde fue todo ese dinero, Pablo?, preguntó la abuela, mirándome. A una empresa llamada Inversiones Mediterráneo, una estafa piramidal. El dinero se esfumó, desapareció. 50,000 euros tirados a la basura. Iba a funcionar, dijo Álvaro de repente. Me prometieron rentabilidades del 25%. Iba a devolverlo todo con intereses. ¿Devolver?, estalló Natalia. ¿Con qué? ¿Con más dinero robado? No era robo. Era un préstamo temporal. Un préstamo que la otra persona no sabe que existe. No es un préstamo, dijo Carlos Mendoza con voz tranquila pero firme. Es un robo. La abuela continuó sacando documentos. Aquí están los extractos bancarios, las transferencias de Isabel a Álvaro, y aquí las conversaciones entre madre e hijo, donde planean cómo ocultar el dinero, donde Isabel le advierte a Álvaro que tenga cuidado porque Pablo podría enterarse. Mamá, por favor, mi madre levantó la vista. No quería hacerle daño. Solo intentaba ayudar a Álvaro. ¿Ayudarlo? La voz de la abuela subió por primera vez. ¿Ayudarlo a robarle a su propio hermano? ¿Eso es ayudar? Álvaro estaba desesperado. Había invertido sus ahorros en esa empresa. Necesitaba más dinero para no perder todo. Así que decidiste sacrificar a Pablo. No fue así. Pensé que Pablo no lo necesitaba tanto. Él estaba trabajando. Estaba bien, bien, grité, y todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Crees que estaba bien? Trabajo 14 horas al día, como una vez al día porque no me llega para más. He tenido que elegir entre comprar medicinas o libros. ¿Eso es estar bien? No lo sabía, hijo. No querías saberlo. Nunca preguntaste. Nunca te importó. Eso no es cierto. Eres mi hijo. Él también señalé a Álvaro. Pero al parecer hay hijos de primera y de segunda. Mi madre empezó a llorar. Mi padre le puso una mano en el hombro, pero no dijo nada. Nunca decía nada. El silencio cómplice de quien ve y calla. Hay más, dijo la abuela. Sacó otro documento. Hace 8 meses, Álvaro empeñó una joya, un anillo de compromiso con diamante. Lo vendió por 1,200 euros. Miré a mi hermano. Él esquivó mi mirada. Ese anillo era mío, dije. Lo había comprado para Laura. Lo guardaba en casa porque ella quería esperar. Pablo, yo iba a recuperarlo, murmuró Álvaro. ¿Cómo? ¿Robándome más? Pensé que conseguiría el dinero, que la inversión daría frutos y podría devolverlo todo, pero no lo hizo. Y ahora mi anillo está en el dedo de otra persona. Laura me dejó, en parte por todo este desastre. Y tú ni siquiera tienes la decencia de pedir perdón. Lo siento. No lo sientes. Sientes que te hayan descubierto. Es diferente. La abuela se dirigió a mi padre. Antonio, ¿tú sabías todo esto? Mi padre se movió incómodo en la silla. Isabel me contó que estaba ayudando a Álvaro. No sabía los detalles. ¿No sabías que el dinero era para Pablo? Silencio. Sí, admitió finalmente. Lo sabía. ¿Y no hiciste nada? Es mi hijo. Los dos son mis hijos. Intentaba. No quería elegir. Pero elegiste, dije. Elegiste a Álvaro. Elegiste mirar para otro lado mientras me robaban. No es tan simple, Pablo. Sí lo es. Es exactamente así de simple. La vuelvo hacia mi tío Raúl. Y tú, Raúl, no creas que te has librado. Me debes 12,000 euros desde hace 2 años. Dinero que me pediste para un negocio que nunca funcionó. Mi tío se puso rojo. Ma, yo bobo te debo tiempo. ¿Tiempo? Han pasado 2 años. ¿Cuánto tiempo más necesitas? El negocio está empezando a funcionar, de verdad. En unos meses. No quiero oír más excusas, Raúl. He escuchado suficientes mentiras para toda una vida. La abuela volvió a la cabecera de la mesa. Se quedó allí, de pie, mirándonos a todos. Ya no parecía la abuela cariñosa que hacía bizcochos y te llenaba los bolsillos de caramelos. Parecía una jueza a punto de dictar sentencia. Esta familia se ha podrido por dentro, dijo con voz firme, y yo soy en parte responsable. He sido demasiado blanda, he perdonado demasiadas cosas, he cerrado los ojos ante demasiadas mentiras. Mamá, por favor, mi madre extendió una mano hacia ella. No me interrumpas, Isabel. He tomado decisiones. Varias decisiones. Cogió otro documento de la carpeta. Primera decisión a partir de hoy. Corto toda ayuda económica a todos ustedes.
No más préstamos, no más transferencias, no más dinero. Mamá, no puedes, puedo y lo hago. Es mi dinero y hago con él lo que quiero. Pero nosotros tenemos gastos, la hipoteca, las facturas, pues trabajen, como hace Pablo, como hace todo el mundo. Mi tío Raúl se levantó de la silla. Esto es ridículo. Estás exagerando. Siéntate, Raúl. No pienso quedarme a escuchar esto. Si sales por esa puerta, no vuelves a entrar, en esta casa ni en mi vida. Tú decides. Se quedó de pie un momento, indeciso. Finalmente se sentó. Segunda decisión, continuó la abuela. He cambiado mi testamento. Raúl, Isabel, quedan fuera. No van a heredar nada. Cero. No puedes hacer eso, gritó mi madre. Soy tu hija, una hija que robó a su propio hijo, una hija que mintió y engañó y encubrió un fraude. ¿Por qué habría de dejarte algo? Porque soy tu sangre. La sangre no significa nada si no hay honor. Pablo también es mi sangre, y a él sí le robaste. Mi madre se desmoronó en la silla llorando. Mi padre le pasó el brazo por los hombros, pero ella lo apartó. Tercera decisión, la abuela me miró. Pablo, todo lo que iba a hacer para tu madre ahora es para ti. La casa, los ahorros, todo. Abuela, no tienes que, sí tengo que. Es lo correcto. Es lo que siempre debió ser. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Álvaro. ¿Me vas a desheredar a mí también? La abuela lo miró con una expresión que no le había visto nunca. Decepción pura. Álvaro, tú nunca estuviste en mi testamento, solo los hijos directos. Pero le he pedido a Pablo que cuando yo falte, tú no recibas nada de lo que era para tu madre. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Tú me hablas de justicia? ¿Tú que robaste, que falsificaste documentos, que empeñaste el anillo de tu hermano? Iba a devolverlo todo. Basta. La abuela golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta de excusas. Basta de mentiras. Se acabó. Carlos Mendoza sacó unos documentos de su maletín. Hay un último asunto, dijo. El legal. Pablo tiene derecho a presentar una denuncia por apropiación indebida, falsificación de documentos y robo de identidad. ¿Una denuncia? Mi padre se puso pálido. ¿Vas a denunciar a tu propia familia? Ustedes no tuvieron problema en robar a su propia familia, respondió Natalia. Esto es diferente. Una denuncia significa policía, juicios, puede que cárcel. Significa consecuencias, dije. Algo que al parecer ninguno de ustedes conoce. Pablo, hijo, por favor, mi madre se levantó. Vino hacia mí. No hagas esto. Somos tu familia. Te quiero. Si me quisieras, no me habrías robado. Fue un error terrible. Pero podemos arreglarlo. Puedo devolverte el dinero. Poco a poco, pero te lo devuelvo. ¿Con qué no tienes dinero? Todo lo que tenían se lo dieron a Álvaro y él lo tiró a la basura. Conseguiré el dinero. Trabajaré más horas. Pediré un préstamo. ¿Otro préstamo? ¿A mi nombre también? No, yo lo pediría a mi nombre. No quiero tu dinero, mamá. Ya es tarde para eso. Entonces, ¿qué quieres? La miré. Realmente la miré. Y me di cuenta de que no sabía qué quería. Quería que no hubiera pasado. Quería tener una familia normal. Quería poder confiar en la gente que me había criado. Pero nada de eso era posible ya. Quiero que paguen por lo que hicieron, dije finalmente. ¿Paguen cómo? ¿Metiéndonos en la cárcel? Si es necesario. Pablo, por Dios. Senadora, interrumpió Carlos Mendoza. Gritarle no va a cambiar nada. Su hijo tiene todo el derecho legal a presentar una denuncia, y las pruebas son contundentes. ¿Hay alguna forma de evitar esto?, preguntó mi padre. Sí, respondió el abogado, devolver el dinero, todo, los 36,000 de las transferencias, los 25,000 del préstamo fraudulento, más los intereses. En total, unos 70,000 euros. Nu tenéis 70,000 euros. En Chivinsis Regis, se metemos a guerra de medio units. Alaro, pues ne modo de progeris tara que soy una mima, por mucha mierda, pues inversión. Me engañaron con esa inversión. Yo también soy una víctima. Tú eres un ladrón, dije con voz tranquila. Robaste mi identidad, falsificaste mi firma, empeñaste mis cosas. No eres ninguna víctima, era para nosotros, para la familia. Con ese dinero íbamos a estar todos mejor. Mentira, era para ti. Para tu coche, tus viajes, tu Rolex, todo para ti. Tú no lo entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que eres un egoísta, que solo piensa en sí mismo. ¿Y tú qué? Álvaro me señaló con el dedo. ¿El hermano perfecto? ¿El que trabaja tanto y estudia tanto? ¿Crees que no sé que lo haces para quedar bien? Para ser el favorito de la abuela. Lo hago para sobrevivir. Porque a diferencia de ti, a mí nadie me regala nada. Porque tú nunca lo has necesitado. Siempre te las has arreglado solo, porque no tenía otra opción. Estábamos gritando, los dos de pie frente a frente con años de resentimiento saliendo a borbotones. La abuela golpeó la mesa otra vez. Basta los dos. Esto no es un circo. Álvaro respiraba agitado. Me miraba con un odio que nunca le había visto.
O quizás siempre había estado ahí y yo no me había dado cuenta. Si me denuncian, les arruino la vida a todos, dijo. Contaré todo. Las cosas que hizo papá en su trabajo, los dineros que mamá movió en la gestoría sin declarar. Todo. ¿Me estás amenazando?, preguntó mi padre, levantándose también. Estoy diciendo que si me hunden, me los llevo a todos conmigo. Esas amenazas no te van a servir de nada ante un juez, dijo Carlos Mendoza. Solo empeoran tu situación. Me da igual. Si voy a caer, que caigan todos. Mi madre seguía llorando en su silla. Mi tío Raúl permanecía callado, probablemente agradecido de que la atención no estuviera en él. Natalia me miraba con preocupación. Creo que esta reunión ha terminado, dijo la abuela. Les he dicho lo que tenían que saber. Las decisiones están tomadas. Ahora, salgan de mi casa, mamá. He dicho que salgan. Todos, excepto Pablo y Natalia. Se fueron levantando uno a uno. Mi madre intentó abrazarme al pasar, pero me aparté. Mi padre ni siquiera me miró. Álvaro salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Cuando se fueron, el silencio que quedó fue denso. Me senté en una de las sillas, de repente agotado. Natalia se sentó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. La abuela se acercó, me puso una mano en el hombro. Sé que ha sido duro, pero tenía que hacerse. Álvaro tiene razón en algo, dije. Si presentamos la denuncia, se va a pudrir todo. No solo él, todos. ¿Y qué propones? ¿Dejar que se salgan con la suya? No lo sé, abuela, no lo sé. Carlos Mendoza guardó sus documentos en el maletín. Tienen tiempo para pensarlo, no hay prisa, pero les recomiendo que no tarden mucho. Cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar algo. Se despidió y se fue. Nos quedamos los tres en el salón, rodeados de papeles, de pruebas, de verdades que habían destruido una familia. ¿Tú qué harías, abuela?, pregunté. Ella suspiró. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti decidir. Es tu vida la que arruinaron. Es tu decisión qué hacer al respecto. Esa noche volví a mi apartamento. Me tumbé en la cama sin desnudarme siquiera. Miraba el techo, pensando en todo lo que había pasado. En mi madre llorando. En Álvaro amenazando. En mi padre callado. ¿Qué ganaba con denunciarlos? Justicia, sí. Quizás algo de dinero recuperado, pero también perdía para siempre cualquier posibilidad de reconciliación. Los convertiría en criminales. Mi madre podría perder su trabajo. Álvaro podría ir a la cárcel. ¿Y qué ganaba con no denunciarlos? Nada, solo más de lo mismo. Solo la certeza de que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasaba las horas dándole vueltas una y otra vez sin encontrar una respuesta que me dejara en paz. La decisión la tomé una semana después, sentado en el despacho de Carlos Mendoza. La abuela Carmen estaba conmigo y también Natalia. Había pasado 7 días sin dormir bien, 7 días dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Voy a presentar la denuncia, dije, pero solo contra Álvaro. Carlos asintió, tomando notas. ¿Estás seguro? Tu madre también participó activamente en el desvío de fondos. Lo sé, pero Álvaro fue quien falsificó mi firma, quien pidió el préstamo a mi nombre, quien empeñó mi anillo. Él es el principal responsable. ¿Y tus padres? Tendrán que vivir sabiendo lo que hicieron. Eso ya es castigo suficiente. No era compasión lo que sentía. Era cansancio. Estaba cansado de pelear, cansado de odiar, cansado de cargar con tanta rabia. Denunciar a Álvaro era justicia. Denunciar también a mis padres era venganza. Y yo no quería ser esa persona. Bien, dijo Carlos, prepararé la denuncia. También vamos a notificar al banco sobre el préstamo fraudulento. Con las pruebas que tenemos deberían anular la deuda. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Meses, quizás un año. La justicia no es rápida, Pablo. Firmé los documentos necesarios. Cuando salimos del despacho, la abuela me cogió del brazo. Has hecho lo correcto. No lo sé. No sé si existe lo correcto en una situación así. Existe. Y es esto. Has elegido justicia sin crueldad. Eso dice mucho de ti. Esa misma tarde llamé al banco. Pedí hablar con el director. Le expliqué la situación. Le envié por email toda la documentación que teníamos. Me citó para el día siguiente. El director era un hombre de unos 50 años, con gafas y un traje gris. Revisó los documentos con atención, llamó al departamento legal, hizo varias consultas. Tardó 2 horas en darme una respuesta. Señor Torres, después de revisar su caso, hemos determinado que efectivamente se trata de un fraude. La firma del contrato no coincide con su firma registrada en nuestros sistemas. Vamos a proceder a anular el préstamo. Sentí como si me quitaran un peso de encima, 40.000 euros que dejaban de ser mi problema. Y el dinero que ya se ha pagado,
lo revisaremos. Si hubo pagos realizados de su cuenta, serán reembolsados. Si los pagos los hizo otra persona, eso tendrá que resolverlo con esa persona. No era perfecto, pero era algo. Era mucho. Las semanas siguientes fueron raras. Seguía trabajando en los 2 empleos, seguía estudiando, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía esa presión constante de tener que demostrar nada a nadie. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia. Mi madre me escribió varias veces, mensajes largos, disculpándose, explicando, justificando. No respondí ninguno, no porque quisiera hacerle daño, sino porque no sabía qué decir. Las palabras no arreglaban lo que se había roto. Mi padre me llamó una vez. Contesté, Pablo, necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Soy tu padre. Los padres no roban a sus hijos, no te robaron. Tú lo sabías. Lo permitiste. Es lo mismo. Lo siento, yo también. Colgué. No volvió a llamar. De Álvaro no supe nada directamente. Pero Natalia, que seguía en contacto con otros primos, me contaba cosas. Que se había mudado, que había vendido el Audi, que estaba trabajando en un sitio nuevo, algo de telemarketing, que ya no salía, ni viajaba, ni publicaba fotos en redes sociales. ¿Crees que está arrepentido?, me preguntó Natalia un día. No lo sé. Creo que está asustado, que es diferente. La denuncia avanzaba lentamente por los canales legales. Álvaro tuvo que declarar ante la policía. Según Carlos Mendoza, había admitido los hechos. Intentó justificarse con lo de la estafa de inversiones Mediterráneo, pero eso no lo eximía de haber cometido fraude. Probablemente habrá un acuerdo, me dijo Carlos. Si devuelve parte del dinero y se declara culpable, puede que evite la cárcel. Quedaría con antecedentes, trabajo social, probablemente una multa grande. Y si no hay acuerdo, entonces vamos a juicio. Y con las pruebas que tenemos, lo más probable es que lo condenen, de 2 a 4 años de cárcel. No sabía qué quería que pasara. Parte de mí quería verlo pagar, otra parte solo quería que todo terminara. 2 meses después de la confrontación familiar, dejé el trabajo del almacén, no me denuncié John. Había conseguido una beca de estudios. No era mucho, pero sumada al dinero que me empezó a dar la abuela mensualmente, era suficiente para vivir sin matarme trabajando 14 horas al día. Abuela, no tienes que darme dinero, le dije. Es el dinero que siempre debió ser tuyo. 2 años tarde, pero aquí está. Gracias. No me las des. Es tuyo por derecho. Con más tiempo, mis notas mejoraron. Recuperé el examen de bases de datos que había suspendido. Saqué un 8. No era brillante, pero considerando todo por lo que había pasado, me pareció un milagro. En la tienda de electrónica también mejoré. Javier dejó de buscarme las vueltas cuando vio que había recuperado mi concentración. Sonia me felicitó un día por una venta complicada que había cerrado. Estás mejor, me dijo. Se nota, estoy sobreviviendo. A veces eso es suficiente. Laura no volvió a contactarme, yo tampoco a ella. Vi su foto en Instagram una vez, con un chico nuevo. Se veían felices. Me dolió, pero fue un dolor soportable, como una cicatriz que tira un poco cuando hace frío, pero ya no sangra. Natalia se convirtió en mi verdadera familia. Cenábamos juntos una vez por semana, a veces en su casa, a veces en la mía, a veces en algún restaurante barato. Hablábamos de todo menos de lo que había pasado. Era un alivio tener conversaciones normales sobre series, sobre trabajo, sobre tonterías. ¿Has pensado en qué vas a hacer cuando termines la carrera?, me preguntó una noche. No lo sé. Antes tenía planes. Quería trabajar en una empresa grande, ganar bien, comprarme una casa. Ahora solo quiero estar bien. Estar bien es un plan válido. ¿Tú qué opinas de todo esto? De la denuncia, de cortar con la familia, de todo. Opino que hiciste lo que tenías que hacer, que fuiste valiente, que muchos en tu situación habrían preferido callarse para mantener la paz. A veces pienso que debí callarme. ¿De verdad? No, pero a veces lo pienso. La abuela empezó a invitarme todos los domingos a comer, solo nosotros dos, a veces también Natalia. Cocinaba platos que sabía que me gustaban, me llenaba los tuppers para llevar a casa, me preguntaba por los estudios, por el trabajo, por mi vida. ¿Eres feliz, Pablo?, me preguntó un día. Estoy, tranquilo. ¿Es eso felicidad? Puede serlo. La felicidad no siempre es estar eufórico. A veces es solo no estar destrozado. Entonces sí, creo que soy feliz, o lo estoy intentando. Me basta con eso. 6 meses después de presentar la denuncia, hubo una audiencia preliminar. Tuve que ir al juzgado. Ver a Álvaro allí con un traje viejo que voy a ser de mi padre, más delgado, con ojeras, fue extraño. No sentí rabia,
No sentí satisfacción, solo sentí una tristeza profunda por todo lo que podría haber sido y nunca fue. Nuestras miradas se cruzaron un momento. Él apartó la vista primero. El juez escuchó los argumentos. Carlos Mendoza presentó todas las pruebas. El abogado de Álvaro intentó minimizar los hechos. Habló de presiones económicas, de malas decisiones, de arrepentimiento. Al final propusieron un acuerdo. Tu hermano se declara culpable, me explicó Carlos después. Devuelve lo que pueda, que serán unos 15.000 euros en total. Acepta 2 años de libertad condicional, 300 horas de trabajo comunitario y una multa de 8.000 euros. No irá a la cárcel, pero quedará con antecedentes penales. ¿Y yo qué digo? Tú decides si aceptas o si queremos ir a juicio. Pensé en todo, en los 2 años trabajando como un burro mientras él se paseaba con mi dinero, en mi anillo empeñado, en las mentiras, en la traición. Pensé en la justicia que merecía versus la justicia que era posible. Acepto, dije. ¿Estás seguro? Sí, quiero que esto termine. Necesito que termine. Se firmó el acuerdo 2 semanas después. El banco ya me había devuelto parte del dinero que habían pagado del préstamo fraudulento. Con eso y lo que Álvaro iba a devolver, recuperaría unos 25.000 euros. No eran los 70.000 que me habían robado, pero era algo. Mi madre apareció en el juzgado el día que firmamos. No entró a la sala, pero la vi esperando afuera. Cuando salí, se acercó. Pablo, mamá, ¿podemos hablar? Aquí no. Entonces, ¿cuándo? No lo sé. Quizás algún día. Pero ahora no. Te echo de menos. Yo también los echo de menos. A veces. Al recuerdo de quienes creí que eran, no a quienes realmente son. No somos malas personas. No dije que lo fueran. Solo que no son las personas que yo necesito en mi vida ahora mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dije nada más. Me fui con Natalia, que había venido a apoyarme. 1 año después, terminé la carrera. Me gradué con notas decentes, no brillantes pero decentes. La abuela vino a la ceremonia. Natalia también. Me sacaron fotos. Fuimos a comer a un restaurante. Brindamos con vino barato. Estoy orgullosa de ti, dijo la abuela. Gracias, abuela. ¿Has pensado qué vas a hacer ahora? He conseguido una entrevista para un máster. Si me aceptan, empiezo en septiembre. ¿Te aceptarán? Creo que sí. Tengo buenas recomendaciones. Y ganas, muchas ganas. Natalia levantó su copa. Por Pablo, por sobrevivir, por salir adelante. Por la familia que elegimos, añadí, mirándolas a las dos. Brindamos. No volví a tener contacto con mis padres. A veces me preguntaba cómo estarían, pero no lo suficiente como para llamar. De Álvaro supe que se había mudado a otra ciudad, Barcelona, creo. Empezó de cero allí. Mejor para él, mejor para todos. El dinero que recuperé lo usé para pagar el máster. También para mudarme a un apartamento mejor, uno con ventanas grandes donde entraba el sol por las mañanas. No era lujoso, pero era mío, completamente mío. Conocí a una chica en el máster, se llamaba Elena. Era lista, divertida, estudiaba ingeniería como yo. Un día me invitó a un café después de clase, luego otro más. ¿Por qué nunca hablas de tu familia?, me preguntó después de un mes saliendo. Es complicado, todo es complicado. Pero si vamos a seguir viéndonos, me gustaría saber, le conté. No todo, pero lo suficiente. Amistaba que se asustara, pusiera excusa y desaparecía comer. Eso es muy duro, dijo Vigov. Lo estás bien ahora, lo se nota. Sí, tienes ese aire de alguien que ha pasado por algo jodido y salió del otro lado. Es atractivo. Me reí. Era la primera vez en mucho tiempo que me reía de verdad, sin forzarlo. La abuela Carmen murió 2 años después, tranquila, en su casa, mientras dormía. Tenía 77 años, y hasta el último día mantuvo su carácter fuerte y su sentido de la justicia. El funeral fue pequeño. Estuve yo, Natalia, algunos primos lejanos. Mis padres vinieron, pero nos mantuvimos a distancia. Un saludo cortés, nada más. Heredé su casa y sus ahorros, tal como había prometido. No era una fortuna, pero era suficiente para sentirme seguro por primera vez en mi vida. Vendí la casa porque vivir allí me traía demasiados recuerdos, pero guardé algunas cosas. El reloj del abuelo, las fotos de cuando era niño, su collar de perlas. Elena y yo nos mudamos juntos 6 meses después. Alquilamos un piso en una zona decente, con 2 habitaciones. Una para nosotros, otra para mi oficina donde trabajaba desde casa en mi nuevo empleo como desarrollador de software. ¿Eres feliz?, me preguntó una noche, acurrucados en el sofá. Sí, respondí, y era verdad. Sí, creo que soy feliz. No era la vida que había imaginado cuando tenía 20 años. No tenía la familia perfecta, ni el hermano con quien compartir todo,
ni los padres orgullosos en primera fila de cada logro, pero tenía otras cosas. Tenía dignidad, tenía autonomía, tenía una pareja que me respetaba, tenía trabajo que me gustaba, tenía paz. A veces, en días grises, pensaba en todo lo que había perdido, en el dinero que nunca recuperé del todo, en los años que trabajé como un burro innecesariamente, en la familia que se rompió en pedazos. Pero luego pensaba en lo que había ganado, en conocerme mejor, en saber de qué estaba hecho, en aprender que podía sobrevivir a cosas que creía que me destruirían. Natalia seguía siendo mi mejor amiga. Cenábamos juntos cada semana, ella y su novio, Elena y yo. Hablábamos de trabajo, de series, de política, de tonterías. Éramos nuestra propia familia pequeña y disfuncional a veces, pero real. ¿Perdonarías a tus padres algún día?, me preguntó Natalia una de esas noches. No lo sé, quizás. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa dejarlos volver a mi vida. Y Álvaro eligió su camino. Yo elegí el mío. Y esos caminos no se cruzan. Me parece justo. A mí también. 5 años después de aquella cena de cumpleaños donde todo explotó, estaba sentado en mi balcón, tomando café, viendo amanecer sobre la ciudad. Elena dormía todavía. Tenía el día libre y planeábamos ir a la playa. La vida era simple, tranquila, buena. Pensé en la pregunta de la abuela aquel día. Pablo, hijo, ¿qué has hecho con el dinero que te mando cada mes? Nunca recibí ese dinero. Pero en cierto modo recibí algo mejor. Recibí una lección sobre quién era realmente, sobre de qué estaba hecho, sobre qué era importante y qué no. Me robaron dinero, confianza, tiempo, pero no me robaron a mí mismo. No me convirtieron en víctima permanente. No me quitaron la capacidad de seguir adelante. Por primera vez en muchos años sentí que mi vida era completamente mía. Nadie me la había dado. Nadie podía quitármela. La había construido yo, pieza por pieza, desde las ruinas de lo que había sido. Elena salió al balcón, medio dormida, con el pelo revuelto. ¿Qué haces despierto tan temprano? ¿En qué? En que estoy bien, en que estamos bien. Sí, sonrió, sentándose a mi lado. Sí que lo estamos. Y era verdad, no era la vida perfecta de las películas, pero twist, auténtica, difícil, pero mía, y nadie me la iba a quitar. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.